Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de una de esas gestoras que no deja indiferentes a nadie, de ARK Invest y de su lideresa Catherine Wood, una gestora que es odiada o amada y de la misma manera, pues como puede pasar con las criptomonedas o como pasa tantas veces cuando alguien hace las cosas extremadamente bien, ¿no? He escuchado gente diciendo que ARK va a seguir subiendo y va a seguir manteniendo este nivel de excelencia y también de rentabilidad en sus productos, en sus ETFs. Y también he escuchado, el otro día escuchaba a alguien que me decía ARK va a ser el próximo cracks de la bolsa y va a ser uno de los grandes escándalos que vamos a ver en Wall Street en los próximos tiempos. Además, ARK ha lanzado un ETF aeroespacial que tiene que ver con la industria aeroespacial. Tengo que reconocer que el otro día ya estaba yo intentando comprarlo a ver si podía invertir en este ETF. Sí, es que... Pero luego, analizando un poquito lo que hay dentro, pues me parece que puede tener una parte importante de marketing más que de otra cosa. ¿Qué opinas tú primero, Iván, de esta controversia que está levantando ARK entre gente que lo ama, lo adora y son seguidores de Catherine Wood hasta la muerte y gente que dice que ARK va a ser el próximo bluff de Wall Street y que va a acabar muy mal la historia? Pues bueno, lo primero que tengo que decir a nuestros oyentes es que ahora que no nos oye Lorenzo, es un culo inquieto y ya quería comprarlo, como habéis visto. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí personalmente me gusta mucho ARK, ¿no? Tienen esta historia que comentas, ¿no? De ser amados u odiados a la vez, es decir, digamos en los extremos, y en realidad es porque, claro, lo han hecho extremadamente bien, eso es obvio. Las temáticas de inversión que han seleccionado se han comido el mercado de una manera bestial y claro, muchos inversores que no han conseguido ni acercárseles y que es la mayoría. Entonces, claro, pues también están, yo creo que de alguna manera como diciendo, bueno, esto ha subido mucho, ok, pero las cosas de siempre es lo que seguirá funcionando siempre, ¿no? Es un poco el discurso que ellos tratan de transmitir cuando critican a ARK, ¿no? La verdad que la gente, también he oído cosas como que la gente, los analistas de ARK son analistas jóvenes, que son analistas inexpertos. Y en realidad es una de las cosas que Catherine Wood y Brett Whitten han estado comentando mucho tiempo, y es que en realidad los analistas de ARK no son analistas per se desde un punto de vista financiero, sino son analistas expertos en las áreas que analizan desde un punto de vista de estar dentro de la industria en sí mismo, ¿no? Son ellos el equipo que está por encima, el que hace la construcción de portfolios, etcétera, no los analistas en sí mismos. Y por tanto, creo que esa forma horizontal de analizar es muy interesante. De hecho, ellos además ponen mucha información pública, la ponen al alcance de la comunidad científica para, digamos, sus análisis, sus papers, etcétera, para contrastarlo con expertos de todo el mundo. En realidad, hacen un formato que es muy distinto y es interesante, es muy interesante. Sí que es cierto también que lo que comentas, este ETF, claro, ha tenido tanta atracción al ARK en cuanto a levantar fondos que, claro, ya no sabes si este ETF es un poco más de lo mismo, o sea, es un poco más de aprovechar esa tendencia y captar otros tropocientos millones, ¿no? Porque es verdad que desde un punto de vista de lo que es la industria aeroespacial, pues, por ejemplo, o sea, una cosa es la industria aeroespacial como tal, pero claro, las empresas relacionadas directamente con lo que es la industria aeroespacial no hay muchas. Y por tanto, ellos han abierto un poco el espectro. ¿El qué? No, sí, continúa. Digo, ellos han abierto un poco el espectro y entonces hablan de compañías de lo que son aeroespaciales, compañías de lo que es
digamos, el subespectro aeroespacial, luego de assembling, de lo que es montaje, y luego de compañías beneficiarias. Claro, ahí caben muchas, ¿no? Caben muchas porque queda muy abierto a muchas cosas. Pueden ser drones, pueden ser aerotaxis, pueden ser máquinas de impresión en 3D, muchas cosas. Entonces, claro, cuando ves un poco la composición del ETF, pues es lo que tú decías, ¿no? Dices, ostras, no lo veo yo tan claro, ¿no? Entonces, quizás se han levantado también un poco las ampollas y la gente con cierta razón comenta esto, no sé. Yo creo de todas formas que no está justificado. Creo que ARK lo está haciendo bien y que puede seguir haciéndolo bien, ¿no? Habrá que ver. Para mí hay varias cosas, bueno, para ordenar un poco todo el discurso, digamos, primero está el análisis de ARK o cómo trabaja ARK o cómo hace su trabajo, y luego está este ETF, que bueno, eso es otro tema, ¿no? En cuanto al análisis de ARK, yo aconsejo ver la entrevista que le hicimos a Brent Wheaton, que es una maravilla, y Sí. donde se ve que no está diciendo ninguna tontería. Es decir, fíjate que la gran clave es, ellos están aplicando los grandes conceptos del value investing, y yo no lo sabía hasta que lo escuché a él hablar de esto, ¿no? Sí, correcto. Pero claro, aplicados a algo que hoy es muy importante en las empresas, y son los activos intangibles, ¿no? Correcto. Y claro, cuando los activos intangibles, que es lo que sucede hoy en la mayoría de las empresas tecnológicas, por ejemplo, son mucho más importantes que los activos tangibles, los analistas de value investing tradicionales que solo valoran una empresa según sus activos tangibles, es decir, pues se pierden una gran parte de las posibilidades. Y bueno, ya hay que escuchar a Warren Buffett hablando de por qué en Coca-Cola, por ejemplo, o cómo aprendió que una marca pues, podía tener un valor como el que tiene, y eso no deja de ser un activo intangible, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran clave, y la aplicación de los principios de value investing. Y eso para mí tiene profundidad. Tiene profundidad de trabajo. O sea, no son gente que, porque la tecnología ha subido mucho y vaya, ellos pasaban por ahí, Claro. les ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que eso es algo a estudiar, es decir, bueno, tiene un sentido, y tiene un sentido con la nueva economía, es decir, con lo que importa hoy en día, porque una empresa de videojuegos que se forra, los activos son intangibles en su gran mayoría. Eso muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que has dado en el clavo, porque en realidad la mayoría de empresas que trabaja ARK, que compra ARK, son empresas que la mayor porcentaje de activos son intangibles. Entonces, claro, cuando tú llegas a comparar, o sea, cuando ves a los analistas, digamos, value investing tradicionales, que están incluso todos ellos hablando sobre qué hacer, ¿no? Porque el mundo está evolucionando hacia el hecho de que, de hecho, leí una estadística hace poco que en el Standard & Poor's, claro, el porcentaje de intangibles actualmente ya es del 30% aproximadamente en el Standard & Poor's, pero se espera que para el 2030 sea prácticamente del 80%. Entonces, claro, esto es un auténtico desastre para los analistas tradicionales, porque necesitan adaptarse. O sea, ¿cómo un analista tradicional? Y sí, ahí empiezan a decir cosas de cómo tratan de cocinar ratios que les permitan tener una valoración sobre los activos intangibles, meten, por ejemplo, los gastos, digamos, relacionados con marketing históricos, y tratan con eso de hacer una especie de utilizarlo como denominador para hacer una valoración de precio respecto de lo que son gastos en marketing históricos, etc. Hay varias fórmulas que están utilizando tratando de cuantificar algo que es francamente difícil de cuantificar y que no necesariamente te va a llevar al camino que tú crees que te va a llegar, y menos cuando lo haces con la desesperación de que te estás quedando fuera, porque el crecimiento de los intangibles es imparable. Y entonces, y es muy poco tiempo, parece que no, pero el 2030 está ahí al lado, en realidad. Y más para inversores value que invierten a 20 años vista, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ARK está
tratando de hacer algo diferente que va muy en la línea de hacia el nuevo mundo, hacia dónde va. Y claro, eso como todo levanta ampollas y levanta críticas y levanta de todo en el momento en el que eres el único que lo está haciendo así o de los pocos que lo está haciendo de esta manera, ¿no? Un poco siendo tan disruptivo en ese aspecto desde el punto de vista de análisis. Yo creo que es muy interesante. El análisis para mí es clave en esta... O sea, el análisis desde ese punto de vista y el acercamiento a intentar establecer una valoración de los intangibles, que no es nada sencillo. Pero bueno, tampoco lo era de los tangibles. Quiero decir, Warren Buffett ya decía, pues todo ejercicio de valoración es un ejercicio erróneo de por sí, ¿no? Sí, porque es imposible establecer una valoración clara cuando hablamos de empresas que además son, hay que entenderlo, ¿no? Son seres vivos, están en continuo cambio y en continuo evolución, y además tiene mucho que ver con la psicología de las personas que trabajan allí. Por lo tanto, se producen dinámicas que son o positivas o negativas y que pueden destruir o hacer crecer una empresa y con cosas muy diferentes. Entonces es muy difícil una valoración estática, ¿no? Claro. Pero ellos están acercándose a eso, a la valoración de los intangibles, y a mí me parece un ejercicio extremadamente necesario para el mundo en el que ya prácticamente todo lo consumimos en el ordenador, ¿no? Yo consumo esto, consumo lo otro, consumo tal, y luego cierro el ordenador y no tengo nada. No tengo absolutamente nada y puedo haber pagado un montón de dinero, ¿no? Por todas estas cosas que he consumido simplemente dentro del ordenador, ¿no? En el mundo virtual, ¿no? Me recuerda a esta película de Spielberg, ¿no? Donde todo es virtual y donde se vive esa doble vida, ¿no? Virtual, real. Y quizá nosotros, el tradicional de tangible, pues está en el mundo real. Y el nuevo, digamos, o lo que quiere hacer ARC, pues es intentar valorar el mundo de lo cibernético, ¿no? Dentro de esto, que a mí me parece claro, y además, ellos miran con una versión, mínimo 5 años, ¿eh? O sea, no están invirtiendo, este año les ha pillado muy bien, pues oye, genial, pero la tesis es para 5 años, la tesis no es para pasado mañana, que es otra de las cosas, ¿no? que es muy importante tener en cuenta. Ahora, dentro de lo que hablábamos antes, que es ya este ETF de Aerospace, bueno, pues yo diría que veo un tufo a marketing, ¿no? Dentro de este ETF, que claro, también lo entiendo, hay que aprovechar la coyuntura, ¿no? Por si luego ves las primeras posiciones, pues da la casualidad de que la segunda posición es otro ETF de ARC. Y dices, bueno, esto no lo entiendo. Le hemos puesto aeroespacial porque nos va a ayudar a captar, a mí entre ellos. Calla, que yo voy detrás, ¿eh? Nos va a ayudar a captar inversores incautos, a mí entre ellos. Pues es probable, yo creo que es probable. O sea, yo creo que este movimiento yo creo que es... Quizás es cierto que una parte del ETF puede estar muy relacionado con empresas aeroespaciales, pero claro, si nosotros analizamos la cartera del ETF, o sea, podríamos entender, antes fuera de micrófono, ¿no? Una cosa que comentábamos es que, claro, por ejemplo, una empresa como ExxonMobil, que podría ser es el proveedor de combustible para las naves, las naves aeroespaciales, pues podría estar en el ETF porque está relacionado. O empresas de aluminio porque se construyen con metal, pues también podría estar relacionado. Claro, esto hace que el espectro, pese a que parezca en un principio que es una temática muy cerrada, lo hayan abierto mucho y le den cabida a muchas cosas. Que te metan el ETF de 3D, de impresión en 3D, pues claro, te hace lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, sí, pues puede valer, ¿no? Entiendo que sí, pero claro, ¿cuál es la relación real entre inversión aeroespacial, esa temática concreta, con las máquinas de 3D, ¿no? De impresión en 3D? O sí, te puedes meter Nvidia. Nvidia está en el portfolio, pero dices, bueno, vale, sí, está claro que pues, muchas tarjetas, gráficas, etcétera, que se necesitarán, pero claro, la relación es muy indirecta. Lo que yo veo es que es muy indirecta. Entonces, tanto llamarlo un tema aeroespacial
con una relación tan indirecta de empresas, pues suena un poco a tufo de marketing, sí. La verdad Y que sobre sí. todo, si mi segunda posición va a ser el ETF de 3D, ¿para qué necesito un ETF nuevo? Que Claro, inviertan en el de 3D. Es decir, no necesito un ETF nuevo para invertir en mi otro ETF. claro. Ahí te estás haciendo Eso un me poco parece un poco, ¿no? Claro, Ahora, fuera de si este ETF o no, la carrera espacial es una inversión para los próximos 15 años, porque eso sería la gran pregunta. ¿Por qué yo digo voy a invertir en este ETF? ¿No? Es porque la carrera espacial puede ser una temática de inversión interesante para los próximos 15 o 20 años. Y en mi opinión la respuesta es sí, pero no solo la carrera espacial porque vayamos a Marte, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, el otro día, pues, circula por aquí, por España, una empresa de nanosatélites, ¿no? Que está creando un sistema de Internet con nanosatélites de baja altura, que al final lo que va a hacer es que le venden estos satélites a tu operador, Telefónica, el que sea, y entonces dejas de tener partes de sombras cuando vas, pues imagínate en coche por España, ¿no? Que hay muchos sitios donde no hay cobertura. Pues de repente ya hay correcto, cobertura en todas partes. Y de repente el coche autónomo es posible. correcto. El coche autónomo no es posible por el problema de la cobertura. Porque imagínate, te quedas sin cobertura, te quedas sin coche. Claro. O de repente es posible el teletrabajo en Kenia, ¿no? Es decir, se hacen posibles muchas cosas, ¿no? Se hace posible la navegación pues en lugares que hoy en día es imposible, ¿no? Claro. Claro, todo esto tiene que ver con lanzar satélites al espacio, con el sistema de los satélites, con la carrera espacial que estamos viviendo, ¿no? Gran parte de las inversiones de Bezos, de todos estos, tiene que ver con la creación de redes de Internet en el espacio. Claro. Entonces, esto es muy importante y esto va a cambiar muchas cosas. Y esto es una realidad que tiene que ver con esta carrera espacial. Porque es que pensamos en la carrera espacial, pues eso, en Tesla y su idea de ir a Marte. Pero hay muchas más cosas alrededor de esto que tienen mucha importancia. Claro, en realidad yo creo que, o sea, una cosa es la crítica que hagamos del ETF, ¿no? Que creo que tiene puntos criticables, pero claro, en la construcción de un portfolio con una temática concreta, ellos también pueden estar tratando de generar, digamos, un portfolio que esté expuesto con una beta básicamente a todo lo que tiene que ver con empresas que son facilitadoras del desarrollo tecnológico utilizado por empresas relacionadas con la exploración espacial. Entonces, claro, empresas de satélites, empresas de robótica, empresas de inteligencia artificial, empresas de impresión en 3D también, almacenamiento de energía y materiales, todo este tipo de cosas. Claro, en realidad, si nosotros tratamos de definir un sector para tener un portfolio que no tenga una exposición extremadamente volátil con muy pocas posiciones, a una cartera que esté muy expuesta a las empresas directamente relacionadas con la exploración espacial, o sea, las que son primarias de la exploración espacial, quizás tiene sentido entonces ver el otro lado, o sea, no necesariamente el lado crítico solo, quiero decir, sino también el otro lado, que tiene sentido que haya una diversificación un poco mayor, que podamos englobar todas las empresas beneficiarias del sector espacial en lo que son operaciones relacionadas con la exploración espacial. Y claro, entonces ya tiene más lógica. Lo que has comentado es un tema muy, muy claro, pero no solo eso, o sea, empresas relacionadas con inteligencia artificial, con robótica, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de energía, todo eso es necesario en la exploración espacial. Y las empresas que producen esto son facilitadoras de tecnología utilizada por la exploración espacial. Y yo, en mi opinión, creo que sí, la exploración espacial es uno de los grandes hitos hacia los que vamos, ¿no? Y creo que será totalmente disruptivo esto. Por tanto, desde un punto de vista de temática de inversión, en realidad sí me gusta, la idea me gusta. Quizás también hay que entender esto, ¿no? Que la idea me gusta, o sea, la idea es interesante, pero tampoco hay tantas empresas directamente relacionadas con la exploración espacial. Por tanto,
más tiene que ser un tema relacionado con lo que es directo y lo que es indirecto que beneficia a la exploración espacial. Y entonces ahí sí que se sostiene la tesis de ellos. Se sostiene con cierta lógica, aunque te metan el ETF de ellos y digan, así ya tengo todas las de 3D, las tengo todas hechas, vale. Las tengo colocadas. Claro, las tengo colocadas, pero tiene sentido. Tema de drones, tema de vehículos eléctricos de aviación, tema de obtención de imágenes vía GPS, posicionamiento global, o sea, lo que decías tú para el tema de los coches autónomos. Al final, todo eso afecta directamente. O sea, acceso a Internet... Hay dos cosas que necesitan muchísimo de un desarrollo muy grande de los nanosatélites y todo eso, que es lo que hablábamos del coche autónomo y el Internet de las cosas, ¿no? El saber el contenedor en el que tienes el material que estás importando de China, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está embarrancado en el canal de Suez? Bueno, pues voy a entrar en Internet y luego, con el barco aquel, bueno, pues voy a entrar en el canal en Internet y lo voy a ver, porque cada contenedor va a llevar su chip y vas a saber exactamente dónde está, a qué hora llega, cómo funciona, si se ha abierto, si no se ha abierto, se ha caído al mar o pasa cualquier otra cosa, ¿no? Y esto son cosas que tienen mucho que ver con eso. Ahora, yo sí creo que quizá es un poco pronto para un ETF de aerospace, ¿no? Porque un ETF significa muchas empresas. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Casi todos los ETFs temáticos incluyen empresas, algunos de inteligencia artificial, que les pasa un poco lo mismo. Que tienes empresas dentro que dicen, bueno, ¿y esto qué tiene relación con inteligencia artificial? No, es que John Deere tiene una división que está estudiando esto, entonces es interesante porque tiene una división dentro de su compañía, ¿no? Bien, claro, esto también pasa en otros ETFs temáticos y no es algo tan raro. No es tan raro y al final es lo que hemos dicho, la parte que tiene que ver con, digamos, todo lo que ellos lo dividen como, digamos, lo que es orbital y lo que es suborbital, ¿no? Entonces, claro, hay muchas, o sea, no hay demasiadas empresas que lancen, fabriquen, den servicio, exploten plataformas de lo que es en el espacio orbital o suborbital, pero sí que para que eso se desarrolle hay muchas empresas que les dan servicio para que eso pueda hacerse, ¿no? Y al final yo creo que todo lo que es hacia donde va el mundo, ¿no? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, que Tesla, que es una de las inversiones de ellos más famosas, ¿no? Está tratando de hacer el coche autónomo y que eso tenga sentido, pues tú has dado en el clavo. O sea, necesita que el tema de lo que es la geolocalización sea muy, muy certero, ¿no? Y esté totalmente expandido. Claro, al final hay muchas cosas que están relacionadas y entonces uno puede entender que unas cosas benefician a las otras. Yo creo que la parte crítica estaba clara y la parte, digamos, a favor también lo está. Entonces ya es una cuestión más de la temática como tal. Si uno cree que la temática va con él de cara a tener una parte del portfolio en un ETF que trate de explorar esto al futuro. Yo, si te digo la verdad, creo que es verdad que a lo mejor parece un poco pronto, pero también es verdad que esto va muy rápido. O sea, la diferencia de 10 años de estas empresas puede ser bestial, o sea, realmente enorme. Entonces, yo compraría 10 años antes y me esperaría. Y probablemente esa sea mi apuesta particular en esta historia, ¿no? Es decir, es verdad que yo lo veo pronto, pero siempre que lo ves ya claro, ya es tarde, probablemente. Y, en bolsa nunca se ve nada claro. Claro, entonces ¿no? Creo que quizás es el momento. Y fíjate que también podríamos hacernos otra pregunta, decir, bueno, ¿y exploración espacial para qué, no? Pero claro, muchas de las cosas que hoy disfrutamos tienen que ver con la exploración espacial y tienen que ver con estas cosas, ¿no? El otro día me contaban a mí una empresa que me parece una maravilla, está en Cantabria y hacen, hay muchas empresas, esta formaría parte de este ETF, hay muchas empresas que están construyendo digamos, cómo llegar a Marte, ¿no? Por decir algo, ¿no? O cómo llegar lejos, ¿no? Que serían los motores, las maquinarias, no sé cuántos. Pero hay otras que dicen cómo vivimos allí. Y esta es una de esas. Y creo que hay 2 o 3 laboratorios en el mundo que están trabajando eso. Y uno está, fíjate, dentro de un volcán en
en Hawái. Y ahí están investigando cómo será vivir en Marte. Bueno, pues uno de esos lugares de investigación está en España, en una cueva dentro de Cantabria. Y eso es una Exacto. maravilla. Y ahí se investiga agricultura, se investiga vivienda, se investiga tecnología de, sí, para mantener, digamos, la energía, generación de energía, generación de recursos, reciclaje. Y todo eso que se está investigando impacta en nuestro día a día porque de ahí salen productos, salen fórmulas, sale software y salen muchísimas cosas que luego nosotros usamos para reciclar, para vivir, para mejorar nuestras viviendas. Es una maravilla. Claro, Es que me sin duda parece alguna. súper apasionante. Parece súper apasionante. Totalmente. Entonces, esa inversión también es una inversión de apuesta por que se investigue para hacer las cosas mejores, más sostenibles y más, digamos, que la tecnología evolucione, ¿no? Porque al final eso, yo que soy un apasionado de la tecnología y, y considero que la tecnología puede aportar mucho, ¿no?, a todos los problemas que estamos viviendo hoy en día en el mundo, pues me encanta que se investiguen estas cosas y poder aportar, ¿no? Ya no solo porque nos vamos a beneficiar de que esas empresas valgan hoy 10 y dentro de 10 años 10.000, sino también porque estamos aportando a que toda esa investigación impacte en nuestras vidas de forma positiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que eso al final, por eso digo que al final la idea de montar este ETF, si hacemos una lectura crítica, está clara, pero si hacemos la otra lectura, pues tiene sentido, porque tiene muchos, estas empresas al final, el desarrollo que tiene muchos aportes que digamos, se esparcen hacia otros muchos temas que al final van en esa continua evolución en la que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es imparable ahora. Estamos en un momento donde la velocidad de cambio, gracias digamos, a la implementación tecnológica y al crecimiento en lo que es las áreas tecnológicas, el impacto va a ser muy grande y muy rápido. Cosa que para otro tipo de momentos donde hemos visto cambios, digamos, tecnológicos, han sido más lentos la implantación de los cambios tecnológicos, pero ahora estamos en un momento donde el entorno en el que se dan estas circunstancias con estos cambios tecnológicos hace que su implementación sea muy rápida y el avance en todo esto sea muy, muy rápido. Entonces, yo creo que es algo que realmente hay que tener, ya no solo por el ETF este en particular, sino lo que tiene que ver con toda la innovación disruptiva, que es un poco la bandera de ARC, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de que ese tipo de, digamos, una parte en los portfolios relacionada con todo lo que tenga que ver innovación disruptiva es algo que hay que tener en los portfolios, o bien a través de ARC, o bien a través de otros fondos, o bien a través de acciones seleccionadas, pero con la idea de saber que el mundo, a la velocidad a la que corre ahora y la disrupción tecnológica, que es algo que ha venido para quedarse y seguir, o sea, seguir generando esa disrupción, ese cambio tan bestial, hay que tenerla en el portfolio de alguna manera, porque si no, es como no querer darse cuenta de en qué mundo vivimos, sino tratar de vivir en el pasado, ¿no? Es no querer que las cosas sean como son, sino querer que las cosas sean como uno quiere. Y claro, eso no necesariamente va a ser así. Y en inversión eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y creo que es un buen broche para Tan esto, rápido, ¿no? las cosas van tan rápido que hoy, o sea, que hace un año hacer una video call era una cosa, bueno, que se hacía de vez en cuando y hoy lo hacen hasta las abuelas para charlar con sus nietos. Totalmente. En un año de cambio. En un año. O sea, O sea, es una por implantación a poner martillazos. un pequeño ejemplo de todo lo que ha pasado con el Claro. e-commerce y todas las cosas que tienen que ver con... Y bueno, no te quiero ni contar cuando le preguntas a los jóvenes qué hacen en sus videojuegos y cuánto gastan comprándose espadas, trajes y no sé cuántos en los videojuegos, Sí, que a sí, mí sí. me dejan estupefactos de cómo van a ellos a vivir comparado con cómo hemos vivido nosotros. Bueno, pues hasta Totalmente. aquí este casting strategy sobre ARC, sobre este nuevo ETF sobre
Aerospace, temática Aerospace, en el que ya os adelanto, seremos inversores. Yo por lo menos voy a invertir y espero que vaya bien. Y si no va bien hoy, ya irá bien otro día, que no pasa nada. Y sobre toda la polémica también que hay alrededor de ARC. Y bueno, como decía aquel, que hablen mal o bien, pero que hablen, pues eso es lo que ha conseguido ARC sobre su trabajo, porque lo ha hecho extremadamente bien en los últimos años. Nos vemos en próximos Casting Strategies. No os olvidéis suscribiros al canal. Si os ha gustado, no os olvidéis compartir este vídeo y nos vemos en próximos Casting Strategies.